¿Qué está pasando? ¿Por qué está el fondo blanco? ¿Y por qué estoy tiesa? Esto es raro. Aparte mi apariencia está diferente. Ah, ya recordé. ¿Qué pasó? ¿Y por qué me veo diferente? ¿Y mi voz? ¿Qué rayos ocurre? Hola otra vez Luna, ¿cuánto tiempo? Creadora. Fuiste tú, y tu voz suena rara, porque somos la misma persona. Ah, es verdad, bueno, ocurrieron varias cosas pero no te preocupes por eso, tenemos trabajo que hacer. Toma este libreto e inicia con el video, pero necesito explicación ahora, ya después, tengo pendientes que terminar, adiós. Siempre hace lo mismo, pues veamos qué pasa. Buenas lunites y solecitos, ¿cómo han estado? Hoy inauguraremos una nueva sección en el canal que son Stories Times, o como se llame en realidad, para contar anécdotas de mi vida. Y si se preguntan por mi apariencia, digamos que ocurrió algunos asuntillos por ahí. Como sea, hoy no hablaremos de mi vida personal, bueno, casi, porque hablaremos del origen de mi Roblox. Así es, hoy hablaremos de cómo se origina Roblox Stories. Por si primer aniversario, sí, ya pasé un tiempo desde su aniversario, pero si vieron mi video anterior, que fue un corto por cierto, se trataba de un proyecto de lo que estoy estudiando y ahí se fue todo mi tiempo, pero miren, me quedó bonito, ¿no? Bueno, iniciemos con la historia. Era época de pandemia, sí, justamente, y gracias a eso tenemos esta historia, pero su origen es algo curioso, por así decirlo. No sé si se acuerdan que hubo clases en línea por esto, pues a mí me tocó durante mi último año de secundaria y primero de preparatoria. Algunos dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Pues todo esto inicia en mi etapa de preparatoria. Andaba aburrida con las clases y quería distraerme un poco. No hagan esto si de verdad quieren pasar la materia. Continuando, jugaba en esas páginas de Free, Pouki y todas las que visitaba cuando era más pequeña, pero en cierto momento ya me aburrí de encontrar juegos de mi infancia debido a que cerró el Flash y se volvió difícil acceder a ellos. Decidí tomar otro camino hacia los juegos en línea, en cual no tenía muchas opciones, así que opté por jugar Roblox, ya que tenía una cuenta, y comencé a explorar tanto nuevos juegos como los antiguos. Básicamente me convencí en volver a la plataforma para jugar aquellos juegos de 2016-2017. Aún recuerdo por qué dejé la plataforma, y es porque poco a poco no sabía qué hacer. Aparte era más pequeña y en ese entonces tenía una paranoia bastante grande por los juegos en línea. Al menos eso lo superé y ya sé mejor cómo andar en línea. Bien, pues resulta que un día mientras jugaba Royal High recordé Escape de Facility, o Escape de la Bestia como lo conocemos gracias a los YouTubes. Cuando recordé el juego me pregunté por qué no jugarlo de nuevo como en los viejos tiempos. Entonces lo busqué, entré y para mi sorpresa seguía totalmente igual, tanto jugabilidad y mapas. Aunque tenía nuevos y las demás habilidades ya no estaban disponibles, disfruté el juego como nunca. Así estuve por días alternando juegos, descubriendo nuevos, hasta que una de esas partidas en Escape de Facility recordé que se puede meter al sótano de la casa, y como había perdido decidí ir al lugar para llevarme una sorpresa. Había papeles con escritos tirados por todo el lugar. Recordemos que no lo había jugado desde 2018, entonces les tomé captura para traducirlo y era sobre el lore del juego. No sabía que el juego tenía historia, o sea sí, pero lo decía en diferentes mapas a duras penas. Esto fue un gran golpe para mí, así que sin hacer esperar comencé a hacer teorías y tratando de armar una cronología. Y así, chicos, es como inicia el AU sin saberlo todavía. Ok. Para las personas que me conocen saben que me encantan hacer teorías de videojuegos y más, y me termino súper enganchada a ello como Minecraft y Undertale. Tanto es así mi fanatismo que hice una teoría cronológica de Minecraft con las versiones que tenemos actualmente. Me dirán que estoy loca, pero no saben lo que se viene a continuación. Como ya dije, gracias a Escape de Facility comenzó todo esto, y no con el primer capítulo piloto del cómic, pero ese fue el impulso que me llevó a hacer esto. Era vacaciones y no tenía nada que hacer, solo hacía deberes de la casa y jugaba. Todo el tiempo era lo mismo, pero entonces decidí probar cosas nuevas en Roblox y una de ellas era el famoso Nikos Dennesbot. Así que me atreví a jugarlo, pero había un problema. Los PNGs me incomodaban y tengo un vago recuerdo donde incluyeron jumpscares, pero no recuerdo si era otro juego de ese tipo.
La verdad soy algo sensible con los sustos y si me asusto demasiado siento que me duele el pecho, con lo cual dejé de jugarlo y dejé ese tipo de temática a un lado. Pero no duró mucho. Se estaba haciendo conocido otro juego de ese tema y si adivinaron, era Evade. Lo curioso es que no me llamaba la atención en jugarlo, pero un día por aburrimiento decidí probarlo. Me terminé volviendo fanática del juego y como dije antes, si me fascina algo posiblemente me una al fandom y comience a investigar más sobre el juego, y así pasó desgraciadamente. Terminé tan enganchada en el juego y más cuando descubrí que tenía historia, pues tomaba cierto tiempo del día y jugaba, encontraba referencias y pistas sobre la historia que comencé a crear teorías y con base a esas teorías estaba imaginando cómo sería la historia, pero llegó en cierto punto que me dije ¿y si me invento una con esas teorías? Y dicho he hecho, terminé dibujando a los personajes. Me inventaba la historia de mi cabeza y solo lo compartía con amigos porque era por diversión más que nada, algo personal y me lo guardaba para mí. Hasta que llegamos a mi último año de preparatoria. Era un día como cualquier otro en mi clase de programación y como proyecto el profesor nos pidió hacer una aplicación de celular. El tema era libre. Muchos hacían temas de salud, calculadoras o de ventas, pero yo decidí hacer una aplicación inspirada en Webtoon. Tenía que hacer todo desde cero, el diseño de página, su funcionamiento y sobre todo, qué cómic iba a meter. Así que tomé la decisión más tonta posible, hacer el cómic para la plataforma desde cero y sola porque sí, estaba sola. No sabía qué hacer hasta que gracias a fanatismo de Evade decidí hacer un mini cómic de Hardy Bobo plasmando una idea que tenía en ese entonces sobre los personajes. Como curiosidad lo compartí tanto en Instagram como en Webtoon tiempo después y que gracias a ese mini cómic tenemos todo esto hoy en día. Ya después de una semana entregué el trabajo, salí bien en la calificación y ahí dejé todo. Pero tiempo después aún tenía la idea de continuar ese mini cómic y hacer una historia más larga, así que investigué sobre los personajes, los dibujaba y metía nuevos personajes creados por mí o los descartaba hasta que me cansé. Hasta que en un momento estaba viendo los personajes que he inventado y comencé a dudar de cómo hacer sus trasfondos. Eso me pasó con el personaje de Robin cuando escribía sus trasfondos junto a sus amigas y no quería que fueran personajes de relleno y tuvieran sentido. Así que recordé los demás juegos que me gustaba y personajes clásicos que había y me dije, ¿y si juntamos todo? Ahí cambió el rumbo por completo, ya no estaba enfocado en un solo juego, sino en muchos otros. Terminé haciendo múltiples historias que se conectaban entre sí para posteriormente hacer un final. Además, con cada juego nuevo o personaje que descubría me esforzaba por incluirlo en la historia, ya sea principal o secundario, porque decidí englobar casi todo Roblox en este AO, desde sus inicios desde 2006 hasta la actualidad. Todo lo estaba haciendo en bocetos y no tenía una idea muy clara de cómo iniciar, así que cuando tomé la decisión de hacer capítulos pilotos con las ideas que quería mostrar y compartirlas, pues no fue fácil por el miedo, pero al final gracias a esas decisiones, no me he arrepentido de nada. Y así es como surgió Roblox Stories, todo por el aburrimiento de una chica y su fanatismo por esta plataforma. Sé que no he avanzado mucho, pero está bien. Estoy tratando de hacer esto lo más profesional posible para que esto tenga sentido, porque de verdad no me arrepiento de esta decisión y aunque seamos pocos, lo haré lo mejor posible. Bueno, hasta aquí la historia, espero que les haya gustado. Ahora, sin hacerlos esperar, tendremos una mini sección de preguntas y respuestas y estas son las siguientes. Pero antes, mucho mejor, aunque estoy en mi forma cubito, bueno, es mejor que nada. Pregunta de Temacmaboy: ¿algunos de tus personajes es homosexual? Esto es algo complicado de responder por si hay personajes, pero a la vez no. Déjenme les explico. En Roblox Stories no existe el tabú del amor entre personas del mismo género como en nuestro mundo. En el AO ese amor es completamente libre, por lo cual no existen las etiquetas, por así decirlo. Hay tanto parejas heterosexual y homosexual, pero también personajes arománticas o asexuals, ya que como no existe la homofobia nunca se crearon esas etiquetas. Pero si aplicaríamos la lógica de nuestro mundo, los personajes que pertenecerían a la comunidad LGBT serían a los que ya presente con sus respectivas parejas. Pero al tener ese tema de que no existe la homofobia, pues no lo he pensado mucho en ese aspecto. Esto también aplica a los géneros en la comunidad, ya que tampoco existe la transfobia. La siguiente pregunta es de Samantha. Perdón, pero no puedo pronunciar bien el resto. La pregunta es dirigida para Kat. ¿Cómo conoció al noob y al resto?
último minuto tenemos otra pregunta, no lo quise dejar por me sentía mal, así que la pregunta es por Dastanunter, ¿vas a meter Gears Zero Ublax a la historia? Lamento decepcionarte, pero al buscar no encontré nada, o mejor dicho no sabía qué buscar, pero si alguien una idea de cuál juego es, díganlo en los comentarios por favor. Y últimas preguntas por Samantha para Robin y Defect Robin, que se siente ser traicionada. Para Defect, ¿te sientes bien con la traición que le hiciste a Robin y por qué la traicionaste? Cállese. No le dirá más a los que están viendo ahora mismo. Tengo que salir antes de que me vean. Descuiden, estará bien, creo. Porque verán, la respuesta la tendrán en la segunda parte, así es, pronto estará la continuación y solo verán ahí la respuesta. Solo una alucinación, Robin. Chaito.